Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Emprende Libre, donde abordamos temas de emprendimiento, asistencia virtual, crecimiento escalable, digitalización, marketing, ventas y mucho más. Antes de presentar a nuestro invitado de hoy, queremos pedirte que nos sigas para que así recibas las notificaciones, además que con eso nos entregas tu apoyo. Hoy estamos con Andrés Arce Maillard, ¿se pronuncia así, Andrés? Académico de vinculación con el medio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad San Sebastián y ex coordinador de transformación digital del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Andrés, ¿cómo estás? ¿Te presenté bien? Sí, perfecto, estupendo. Así que contento, tranquilo. Estoy ahora aquí en la universidad como académico, como comentaste. Hace poquito, llegué el miércoles pasado, el 1 de marzo. Así que aquí de a poco sumándome al equipo de la facultad. Antes de entrar en el tema, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre ti? A ver, te cuento. Lo que pasa es que yo siempre he trabajado en el mundo de la tecnología. De hecho, partí trabajando en Microsoft y trabajé varios años ahí. Después tuve una consultora donde hacíamos asesoría en temas de transformación digital para algunas empresas y harto al Estado también, al Estado de Chile, en temas de modernización, etcétera. Y después de varios años ahí, como 5 o 6 años, ahí me invitaron al Ministerio de Ciencia, que era un ministerio nuevo, que partió formalmente el 1 de octubre del 2019. Y me dijeron, oye Andrés, es que queremos que seas parte del equipo fundador, que hay que levantar, digamos, a este ministerio de cero, que no hay nada. Específicamente, lo que competía a mí era el tema de tecnología. Entonces ahí partimos y levantando las plataformas, de cero, o sea, para que tengan una idea, ni siquiera teníamos correo electrónico. Entonces, desde esas cosas tan básicas hasta después, 3 años y medio después, que ya teníamos miles de sistemas, atendíamos ya muy potente ya a la ciudadanía, etcétera. Entonces, fue un periodo bien bonito de armado de esto. Y bueno, y ahora ya se acabó el gobierno. Me quedé un tiempo más ahí ayudando, digamos, en la transición y ahora me invitaron a la universidad, digamos, a trabajar en temas de vinculación con el medio, alrededor de los temas, de hecho, como de brechas digitales, de tecnología, etcétera. Así que hago clases, por supuesto, y también estos temas de vinculación con el medio y algo de investigación también voy a tener que hacer en temas de políticas públicas relacionados a la tecnología, brechas, etcétera. Estoy casado, tengo 3 hijos, así que nos acabamos de comprar una casa, así que esperamos cambiarnos pronto. Bueno, el tema que nos reúne hoy es la inteligencia artificial. Para explicar un poco, la inteligencia artificial es una rama de la informática que busca crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requerirían inteligencia humana, como el reconocimiento de imágenes, el procesamiento del lenguaje natural y la toma de decisiones. Uno de los últimos avances en este campo es ChatGPT, un modelo de lenguaje natural desarrollado por OpenAI que utiliza la tecnología de redes neuronales para generar respuestas coherentes a preguntas y conversaciones. No, mira, en general, efectivamente, como tú decís, pero yo creo que para entender un poco más qué es lo que es la inteligencia artificial, yo creo que es como que dar un pequeño paso atrás, ¿ya? No sé si has escuchado de la típica, el test de Turing, ¿no? Un test muy famoso en el fondo, porque llegó Turing en los años 50 más o menos, que dijo, empezó a hablar de inteligencia artificial, y dijo, oye, pero ¿cómo saber qué es inteligencia? O hace como emular inteligencia humana con la de los computadores. Entonces es un término medio abstracto, medio difícil, digamos, de poder entender, ¿ya? O sea, de hecho todavía los psicólogos, los psiquiatras no entienden bien, digamos. Entonces lo que hizo Turing básicamente dijo, ¿sabes qué? Cambiemos el término y en vez de ocupar así como el término como de inteligencia, ocupemos el como el de comportamiento, ¿ya? Entonces ahí por eso nació la prueba de Turing, que básicamente dice, si yo pongo a una persona y a una computadora, una inteligencia artificial a conversar, ¿ya? Yo me doy vuelta, no miro, digamos, y al hacerlo conversar o interactuar, yo no puedo distinguir quién es el humano y quién es la inteligencia artificial, o sea, que tiene un comportamiento similar que yo no puedo distinguir. Entonces estamos en presencia de inteligencia artificial.
Y ahí es donde nacen lo que tú comentabas, como todas estas ramas, como el procesamiento de lenguaje natural, lo que la máquina habla o la inteligencia artificial, pues yo puedo conversar con ella y yo no sé si es una persona o es inteligencia artificial. El tema de la visión por computadora, ¿ya? Que en el fondo que puede identificar, digamos, ciertos objetos, etcétera, dentro de la vista. Entonces todos esos temas son los que, digamos, lo que finalmente define la inteligencia artificial, en el fondo como que imita hoy día al ser humano, y no podemos saber si es persona o es una máquina, básicamente. Nosotros también comentamos sobre el ChatGPT, que es un modelo de lenguaje natural creado por OpenAI que utiliza tecnología de aprendizaje profundo para generar respuestas a preguntas y conversaciones. La idea en el fondo de ChatGPT es que parezca que estás chateando con una persona, como tú estabas comentando ahora. ¿Qué opinas tú en ese caso sobre ChatGPT? ¿Lo encuentras tan similar como conversar con una persona real? Y la respuesta corta, sí, definitivamente. Si uno conversa con ChatGPT, tiene una interacción relativamente básica, yo creo que no te puedes dar, a simple vista no te das cuenta si es un humano, digamos, o una inteligencia artificial, ¿verdad? Yo creo que el ChatGPT en verdad fue una revolución, porque aunque existían de antes, ya existían otros sistemas, lo que conversamos un rato atrás, ya existían otros sistemas de inteligencia artificial, etcétera. Todos estos sistemas llegaban, había que uno tenía que tomarlos, instalarlos en un servidor, procesar, entrenarlos, etcétera. Pero ChatGPT lo llevó como a las personas comunes y corrientes. Yo me conecto a una página y empiezo a conversar con el ChatGPT. Pero a medida que uno va conversando, va profundizando, de hecho uno le va dando como instrucciones, que son se llaman los prompts, que son como estas instrucciones que uno le da al ChatGPT, en este caso, uno ahí realmente te empieza a dar cuenta de repente que tiene cierta estructura para contestar. Por ejemplo, no sé, donde preguntáis algo, te damos un listado de, no sé, aplicaciones de inteligencia artificial por industria, no tengo idea. Te hace un listado y después siempre termina, bueno, en conclusión, estas aplicaciones van a servir mucho para el futuro, no tengo idea. Entonces tiene una estructura que a medida que uno lo ocupa te das cuenta que es siempre similar, ¿ya? Entonces ahí uno ya podría empezar a identificar. Y lo otro que también que de repente comete errores, ¿ya? Comete errores en el fondo cuando uno le pregunta algunas cosas, se confunde, pero como te digo, eso es cuando ya uno ya empieza a profundizar mucho en el uso de ChatGPT, uno empieza a darse cuenta de esto. Pero para cosas del día a día, pero tremendo. De hecho, el otro día me acuerdo, no sé, un mes atrás más o menos, estaba en el ministerio, de hecho tenía que hacer una comparativa, unos sistemas, etcétera. Le dije, ChatGPT, hazme un cuadro comparativo con los mejores sistemas de mensajería, mensajería masiva, con sitio web, precio, digamos, no sé, redes sociales, etcétera, características comparativas, y me armó una tabla completa, digamos, como donde me comparaba esto. Entonces, algo que a mí yo me hubiese demorado, no sé, un par de horas buscando páginas, etcétera, rellenando la información, armando el Excel. En 3 minutos, ChatGPT me armó esta tabla comparativa. Entonces yo creo que es tremendo lo que vamos con el uso que podemos darle, digamos, hoy día al ChatGPT. La tecnología se llama GPT-3 y no solo se usa para el lenguaje, sino también para imágenes. Entonces tú le dices, por ejemplo, quiero el perro cazando la mosca y te crea la imagen. Es DaVinci, que es un sistema como también de OpenAI que tiene que ver con el tema de, claro, procesamiento de imágenes. Entonces ahí también entramos en otro mundo, digamos, en algún minuto las máquinas nunca van a superar la creatividad humana. Yo lo pongo en duda, la verdad, lo pongo en duda porque hoy día los mismos sistemas de inteligencia artificial, o el mismo ChatGPT, el ChatGPT de DaVinci en el fondo, es capaz de crearte imágenes, paisajes, verdaderas obras de arte. Sí, pero uno le tiene que dar la instrucción también. Exactamente. Y aquí hay que distinguir también que se puede dividir en 2 categorías. Una es la IA débil, que se centra en realizar tareas específicas, como por ejemplo las asistentes virtuales como Siri, Alexa, Google Assistant, etc. Y la IA fuerte, que se refiere a la capacidad de las máquinas para realizar cualquier tarea intelectual que un ser humano pueda realizar. Es más, puede incluso aprender,
Porque ¿qué es lo que pasa con la inteligencia artificial? Hay que enseñarles. Esto es el machine learning. Hay que enseñarle a la máquina qué hacer o cómo hacerlo. Yo hace un tiempo usé Watson de IBM. Y hay herramientas gratuitas de inteligencia artificial, machine learning, etcétera, pero en el fondo lo que uno hace al usar estas herramientas es que a medida que las vas usando, le vas enseñando. La parte entretenida también es la capacidad de aprender de estas máquinas. Sí, pero ojo, porque cuando uno le va enseñando a las máquinas, como decía, y uno lo va entrenando, eso generalmente es lo que se le llama machine learning, que uno le va entregando datos, le va entregando información, cosa que la máquina vaya, o la inteligencia artificial, digamos, vaya aprendiendo cómo pensar. Pero por otro lado también tiene lo que es como el deep learning, ¿ya? Que eso en el fondo que la máquina, o en este caso la inteligencia artificial, va aprendiendo sola. De hecho hay un caso súper interesante, donde se creó una máquina, a ver, ¿conoce el juego del Go? Todo juego chino, ya, que no mueven las fichitas, etcétera. Entonces se creó una inteligencia artificial, digamos, que era especialista en jugar Go. Entonces se le entrenó con millones y millones y millones de partidas, digamos, históricas, con las reglas, etcétera. Y finalmente, al cabo del tiempo, ya pudo vencer al campeón mundial de Go. ¿Ya? Perfecto, la inteligencia artificial superó al humano. El tema es que después se hizo otro sistema, también de Go, pero que solamente se le dieron las reglas. No se le entrenó, le dijeron, estas son las reglas del juego, aprende solo. Empezó a aprender solo en función de estas reglas y después pusieron a jugar a ambos sistemas, ¿ya? Y finalmente la máquina que aprendió sola fue capaz de superar, en este caso, a la máquina que fue entrenada por el humano. Entonces ahí también habla un poco como de, claro, se entrenó con muchos tipos de jugadas históricas, etcétera, pero ahora que llega al límite de la capacidad humana, y esto, la capacidad de la inteligencia artificial fue capaz de ver jugadas, movimientos, estrategias, etcétera, que en toda la historia del Go, en el ser humano, que al menos que se tiene registro, no se han hecho. Entonces la máquina fue capaz de aprender sola y superar a una inteligencia entrenada, digamos, por unas personas. Entonces bien potente esto hacia dónde vamos. No sé a dónde vamos a llegar, la verdad, Pero yo creo que hay mucha gente que le tiene miedo a esto de la inteligencia artificial, pensando precisamente en que podría superar a la inteligencia humana. Yo creo, me preguntáis a mí, yo creo que va a pasar. No en 5 años, no en 10 años, no. Pero quién sabe, a lo mejor en 50 años, porque hoy día tenemos, como decía esto al principio, tenemos inteligencias artificiales específicas que son capaces de resolver un problema muy bien, ¿ya? Por ejemplo, una conversacional, detección de imágenes, etcétera. Pero la inteligencia artificial en general, que eso es lo que se aspira, que es como un cerebro humano, yo creo que ya estamos muy lejos de eso, muy lejos, ¿ya? Pero yo creo que en algún minuto podemos llegar a ese escenario. El tema es natural, digamos, que la gente tenga como cierto recelo, digamos, un poco de temor, porque implica hartos cambios, ¿ya? Va a implicar hartos cambios que ya hemos estado empezando a ver. Pues, por ejemplo, el tema de los cambios en el mercado laboral. ¿Ya? Hay muchos temas que ya están empezando a ser automatizados, digamos. Entonces algunos trabajos, sobre todo los repetitivos que antes eran realizados por humanos, hoy día lo pueden realizar perfectamente las máquinas, ¿ya? Y algo que ya pasó, de esto. Ya pasó cuando estábamos, por ejemplo, en la era, la transformación, las revoluciones industriales, etcétera, que, por ejemplo, antes para coser tenían, N personas ahí cosiendo con las máquinas, etcétera, y después cuando ya llega el resto, que se automatizan los tenares, se automatiza la generación, lo que pasó finalmente es que las personas que cosen quedaron sin trabajo. Pero, y esto es lo interesante, que después empezaron a aparecer especialistas en manejar estas máquinas, creció el mercado porque había una mayor capacidad de producción, alcance. Entonces finalmente los beneficios, si uno suma y resta, se generó más empleo, digamos, generó mayores beneficios a todos, digamos, como sociedad, etcétera. El gran problema son aquellos que quedan rezagados. Porque ¿qué hacemos con esa señora que era especialista en coser en la máquina y ahora la reemplazaron, digamos, por un
centenar automático, qué sé yo. Ahí será reinventarse o morir. Sí, yo creo, la verdad es que sí, pero yo creo que también nosotros como sociedad tenemos que como que abordar ese problema, ¿ya? Porque ahí va un tema muy serio con respecto a las brechas digitales, ¿ya? Partiendo porque, no sé, hay personas que no van a tener acceso limitado a la tecnología, por ejemplo, ¿ya? Entonces, que no van a tener acceso a la tecnología, a computadores, o sea, no sé si computadores, pero no van a saber ocupar estas herramientas, etcétera. Incluso más, tenemos zonas en el mismo Chile donde la internet no llega. Sí, definitivamente. Sí, incluso muchos niños se quedaron sin ir a clase durante la pandemia. Exactamente. Y es por eso que en el fondo el gobierno lo que hizo con la licitación del 5G, dijo ya, ok, vamos a licitar el espectro 5G, pero usted, empresa de telecomunicaciones, tiene que instalar antenas de 5G en zonas donde hoy día no hay conectividad, ¿ya? Entonces yo creo que esa colaboración público-privada es clave en el fondo si queremos salir como adelante y evitar estas brechas que se van a formar y tener finalmente más ciudadanos conectados. Una cosa importante, como dices tú, es la colaboración público-privada y también que como sociedad tengamos la conversación sobre los términos éticos y legales de todo esto. Sí, claro, totalmente. Lo que pasa es que con el desarrollo de la inteligencia artificial, todo lo que ha aparecido, se han ido identificando temas éticos. De hecho, hoy día hay una línea súper potente. De hecho, hay universidades que están desarrollando investigación alrededor de los temas éticos, etcétera. Porque, por ejemplo, se han producido, sesgos de los mismos algoritmos en el fondo, ¿ya? Que como dado que son entrenados estos sistemas, digamos, con datos que se tienen, etcétera, con una gran cantidad de datos, obviamente tienen unos ciertos sesgos. Entonces se han identificado sistemas, por ejemplo, que son machistas, incluso sistemas que de repente que no son capaces de identificar personas negras, digamos, de piel más oscura. Entonces eso genera, hay mucho sesgo detrás de eso y ahí están los problemas éticos. También el tema de la privacidad, de seguridad en el fondo, ¿ya? Se procesan grandes datos, sobre todo cantidades de datos personales muy potentes. Entonces, si llegan a verse comprometidos estos datos, etcétera, y sobre todo estamos hablando de inteligencia artificial que procesa, que analiza, etcétera, pues de hecho se puede llegar a abusar de estos sistemas, como ya pasó, pues no sé si te acordáis en Estados Unidos el tema de Cambridge Analytica, que tomaron los datos y generaron las campañas súper segmentadas con fake news. Y finalmente ganó Donald Trump la presidencia en ese minuto. Entonces, esos temas son claves. Todo ese tipo de cosas se están usando. En el marketing digital, por ejemplo, que es nuestro tema, la inteligencia artificial tiene un gran potencial precisamente por lo que tú dices en el fondo. El tema de los datos. Nosotros, por ejemplo, podemos colocar píxel de Facebook u otras herramientas de analítica web y pueden obtener muchísima información sobre los visitantes de la página web, de qué zona, incluso por la dirección IP sabes de dónde te visitan, incluso hasta dónde hacen clic. Y hay tecnologías que te permiten conocer incluso cuáles son sus intereses para saber qué ofrecerles y cuándo. ¿Qué es lo que se hace hoy en día? Te aparece un banner donde te preguntas si aceptas esto o no, pero en realidad ¿hasta qué punto es ético esto? Porque nadie lee realmente los términos y condiciones o las políticas de cookies o privacidad de los sitios web. Entonces, a mi juicio, debiera haber un estándar que estableciera qué data puede optar el usuario por entregarte, pero que cierta información básica confidencial permanezca siendo confidencial, incluso para la inteligencia artificial con mayor razón. Ejemplo, cuando tienes un asistente virtual en tu casa, ya se sabe que estos escuchan a veces cuando no le has dado un comando. Entonces, claro, están hechos para tareas muy específicas, pero manejan una gran cantidad de información de nosotros que es adicional. Sí, yo creo que eso es terrible. Entonces, yo creo que todo nos ha pasado eso, que uno tiene una conversa de algún tema X y después tomáis el celular, lo miráis y te empieza a aparecer publicidad, digamos, del tema que estáis conversando. Esa cuestión, y eso pasa hace años, esa cuestión, no, es terrible, ¿sabes? Entonces, pero bueno, hay varios temas ahí alrededor, ponte tú, y temas difíciles, ¿eh? Yo me acuerdo hace algunos años, tan raro con mis alumnos, y planteamos el siguiente tema, que era, ponte tú, porque justo estaban de moda esto de los autos que se manejaban solos, ¿ya? Que todavía se sigue desarrollando, pero decía, ok, hay un auto que se maneja de manera automática, y llega y hay una persona cruzando en la calle,
Y en el auto supongamos que tiene dos alternativas. Una, atropella a la persona pero salva a la persona que va adentro, o esquiva a la persona que estaba caminando, pero la persona que va dentro del auto finalmente va a morir. Poniendo en el extremo que solamente pueden llegar a esas dos situaciones. No hay otra de cómo resolver la situación. En el fondo, ¿qué se hace? ¿Qué decisión debería tomar? ¿Ya? Incluso más, independiente de la decisión que tome, ¿quién es responsable de esa decisión? Es la inteligencia artificial, pero ¿cómo? Si es una máquina programada, ¿ya? Entonces es complejo, es un tema complejo, digamos. Una serie que está en Amazon que se llama Upload. Básicamente se trata de un futuro en que cuando uno muere tiene la posibilidad de subir tus recuerdos a un servidor y continuar la vida en ese mundo digital. La parte simpática es que en la historia los autos se manejan con inteligencia artificial. Parte de su configuración es si prioriza la vida de los peatones o del pasajero. Y en el primer capítulo el protagonista se muere porque le cambiaron la configuración del auto, entonces choca. Entonces ahí también se muestra la otra parte, que si bien los seres humanos cometemos muchos errores, ¿puede la inteligencia artificial cometer tantos errores como los seres humanos? Por decirlo también lo que han puesto, digamos, lo que ponen sobre la mesa los que están desarrollando, por ejemplo, en este caso, los autos estos inteligentes. En el fondo dicen, ok, la inteligencia artificial puede cometer errores y un auto inteligente chocó, ¿ya? Pero si comparáis la tasa de choque, de siniestro, de siniestralidad, digamos, entre la inteligencia artificial del auto y una persona, la inteligencia artificial es mucho más eficiente, ¿ya? El problema es que ¿de quién es la culpa? O sea, ahí está el tema, no es que de la persona, no es de la persona, etcétera. Hay una serie, ponte tú también, que se llama Altered Carbon, que es algo similar en el Fortnite. Sí, y que carga la inteligencia, o sea, la inteligencia, ¿cómo se llama? No recuerdo, digamos, y después los bajan en otros cuerpos. No, es todo un tema. Es todo un tema también en la serie Black Mirror. No sé si lo he visto, hay algunos capítulos. Bueno, son como capítulos separados, digamos, son como aislados. Uno puede ver cualquier capítulo por separado. De repente hay algunos pequeños detalles que hacen conversar unos con otros en los capítulos, pero en general son independientes uno de otro. Y hay más de un capítulo donde básicamente te hacen una réplica de tu cabeza, de tu cerebro, digamos, la clonan. Entonces tenés otra persona, que es una inteligencia artificial básicamente, pero que él se siente y se cree que es la persona de verdad. Entonces imagínate que después a uno lo encierran por 1000 años, de hecho un capítulo así, lo encierran 1000 años, digamos, en una reja, digamos, con una jaula virtual, etcétera. Y esa inteligencia se siente como si es persona. Entonces es como si tuviésemos encerrado a una persona 1000 años, que no se va a morir nunca, por supuesto. Mientras la persona real sigue viviendo su vida, pero esta otra persona digital, él piensa que es también la misma persona. Entonces es interesante esa serie, y yo te la recomiendo en el sentido que plantea muchos dilemas éticos, muchos dilemas en los que podríamos enfrentarnos, digamos, el día de mañana. Entonces, no sé, también hay un capítulo de que las personas se pueden poner unas cámaras en los ojos, entonces uno puede grabar todo lo que ve, no lo entendía, y después puede repasar que es súper potente. Pero también llega un minuto que se puede repasar todo, de repente hay cosas que uno no quiere ver nomás, digamos, o no quiere recordar, no tengo idea, pero es complejo, pero es interesante cómo te plantea, digamos, estos escenarios, que básicamente lo que hace la serie es cuestionarte, que genera la discusión al respecto, digamos, de estos temas. Sí, es súper interesante. Ahora, volviendo al tema de la aplicación de la inteligencia artificial, mira, me pasa una cosa con la inteligencia artificial. Primero, a mí la tecnología me encanta, todo lo que es la digitalización, etc. Pero sí me preocupa el tema de desplazar laboralmente a las personas. Yo creo que independiente de que Da Vinci me pueda mostrar al perro cazando la mosca, como comentamos antes, la creatividad no es replicable. Porque es algo distinto cuando a mí se me ha ocurrido algo que normalmente es a partir de mis recuerdos, lo que siento, lo que veo, de lo que experimento, como por ejemplo pasa con los sueños. No sé si la inteligencia artificial vaya a ser capaz de hacer algo creativo por su cuenta o llegue a tener pensamiento crítico. Como comentábamos antes sobre el auto con inteligencia artificial que debe decidir si atropella a la persona o mata a su pasajero. Claro. Sí, no, sí te entiendo. Yo creo, lo que pasa es que hoy día estamos lejos como todavía de eso.
pero no sé, pues por ejemplo conceptos como la otra vez leía sobre una corazonada. ¿Cachai? Cuando uno como que algo, tengo una corazonada. Entonces leía como, ¿qué es una corazonada finalmente? Y finalmente tiene que ver mucho con, al menos los estudios al respecto, con toda nuestra experiencia previa en distintos, hasta que nos llevó hasta ese momento donde tenemos la corazonada, la típica, no, esto no me tinca, hay algo raro, etcétera. Y eso tiene que ver con toda nuestra experiencia previa, lo que hemos vivido también al respecto, que finalmente nos hace tener estas como corazonadas, etcétera. Pero por ejemplo, o lo otro que comentaba, no sé, porque mezcla ahí como dos ideas de repente, mira, puedo hacer esto, etcétera. De hecho hay una película, no el tema, ¿cómo se llama la película? No me acuerdo, pero bueno, básicamente un tipo que es un desastre como persona y descubre por casualidad una droga en el fondo que lo que hace es multiplicar, digamos, todas sus conexiones neuronales a full. Y lo que hace básicamente el tipo, o sea, lo que hace la pastilla, lo que explican, es que incluso aquellas cosas que pasamos, que vimos por casualidad y que obviamente el cerebro las olvida, él conecta toda esa información y la tiene toda disponible y a la mano, ¿ya? Y estos sistemas entrenados con datos o que aprendan solos, independientes, van a tener todos los datos a la mano, ¿ya? Entonces yo creo que en el fondo más que como que luchar, digamos, con inteligencia artificial, yo creo que hay que ver, digamos, cómo nos potenciamos, digamos, como personas usando la inteligencia artificial. Desde hoy día, cosas muy básicas, por ejemplo, como lo que hablamos al principio. Hoy quiero hacer una comparativa de productos y precios, o quiero hacer una campaña digital, digamos, entonces, en vez de sentarme a analizar datos por varios días, en el fondo, con inteligencia artificial me ayuda, digamos, a procesar datos y que me ayude a tomar ciertas decisiones, en el fondo. Si pensáis, por ejemplo, no sé, en las empresas o incluso en los gobiernos, ¿ya? Pongamos un caso más claro, presidente de la República. El presidente de la República tiene miles de asesores que le hablan de estos temas, le traen datos, todo, pero finalmente él es quien toma la decisión. Entonces yo creo que hay que apuntar a eso, de tener como hoy día como una inteligencia artificial se vuelve como asesores de nosotros en distintos temas, nos facilitan la vida, cosa que finalmente nosotros tomemos la mejor decisión posible en función de toda la información, de toda la experiencia que nos puede como aportar la inteligencia artificial, ¿ya? Como te digo, el tema, el día que nos desplacen, yo soy convencido que algún día nos va a desplazar, así, eso es súper claro, pero queda mucho para ese tema, y puede incluso que, dado que, y esto va a depender cómo vamos a abordar nosotros como sociedad estos temas, si vamos a tener legislaciones al respecto, si vamos a tener, digamos, ciertas normas éticas al respecto, si vamos a tener políticas, digamos, de inversión, digamos, etcétera. Yo creo que ahí va a depender de nosotros como sociedad, cómo nos vamos estructurando en función del desarrollo de esta tecnología. Porque si lo dejamos al azar y que pase, como te digo, yo creo que algún día nos va a superar y este día va a llegar. Y fin de la civilización humana, ¿ya? Pero yo creo que ahí está un poco el juego en el fondo de ocuparnos de esto, de ocuparnos del desarrollo de la inteligencia artificial, digamos, y ver cómo nos aporta. Pero yo creo que hoy día aquí vamos a empezar a desarrollar de a poco sistemas expertos. No sé, por ejemplo, un contador. Entonces vamos a poder contratar un contador de IA. O si lo voy a contratar así como SaaS, esto que yo pago una suscripción mensual y le voy a pasar mis datos de contabilidad. Ni siquiera le voy a pasar los datos. Le voy a pasar mi contraseña de impuesto interno, mi sistema, digamos, de gestión, y se va a meter y yo le voy a decir, mira, ¿sabéis qué? Quiero pagarme un impuesto. Ya, perfecto. O incluso, porque a veces hay otras decisiones estratégicas que no es pagarme un impuesto, que tiene que ver con necesito que maximizar el valor de la empresa. Y en función de eso, de esa decisión que yo vaya a tomar, en el fondo, mi contador, digamos, inteligente, me va a ordenar la contabilidad, digamos, etcétera, en función de eso, como lo hacen, no sé, por las mineras, por ejemplo. Las mineras
Por ejemplo, el tema de la depreciación, que ocupan depreciación acelerada en el fondo para pagarlo en el impuesto al principio, dado que es muy intenso en capital de trabajo, ¿ya? Entonces a lo mejor me dicen, dame una depreciación acelerada al principio, o una cosa, no fue que yo no le diga eso, pero la misma inteligencia, en función de mi condición, me va a decir, mira, te aconsejo, que hagamos tales reglas contables, etcétera, que van a tener, digamos, tal resultado. El segundo instinto, por los abogados, el otro día también leía uno que se estaba probando por primera vez una inteligencia artificial como abogado y que iba a defender por primera vez a una persona en Estados Unidos. Eso no me lo imagino, una inteligencia artificial defendiendo a alguien como si fuera un abogado. Exactamente, y es bien interesante cómo iban a hacer el experimento. Una persona claramente aceptó esto, o sea, no sé si se hizo ya o si va a ser, pero obviamente era un abogado con un audífono, así como este, y lo que iba a hacer es que solamente él llegó a un acuerdo con su defendido, no tengo idea, solamente iba a hacer lo que la inteligencia artificial le diga, ¿ya? Y lo que iban a hacer es que nadie sabía quién era la persona, qué situación y todo, cosa que fuera totalmente transparente y que nadie supiera que efectivamente el abogado que estaba hablando no estaba hablando por él, sino que estaba hablando a través de la inteligencia artificial, y en función de eso ver cómo defender. Y yo creo que debe ser súper potente, en el fondo, imagínate los abogados que tienen, no sé, bueno, estudian mi hermano abogado, me acuerdo cuando estudió el examen de grado, ¿verdad? Una torre, digamos, de libros, qué cosas han tenido buenos resultados, qué no, qué dicen las leyes al respecto, y van a poder revisar todas las leyes de un país en cuestión de segundos y van a poder llegar a la mejor conclusión. Entonces, todas las leyes, todos los casos históricos, digamos. Entonces, las leyes, que son las reglas, lo que hablábamos al principio, cuando empezamos a jugar en los juegos de Go, más los casos, digamos, existentes de jurisprudencia, digamos, conocida, porque ahí también tenía otro factor, digamos, los jueces fallan también, tratan de ser, por supuesto, que objetivos, digamos, pero también tiene que ver con la experiencia de ellos, con la exposición mediática de los casos. Me acuerdo, por ejemplo, un caso no tan antiguo, pero que en Antares de la Luz, me acuerdo, y que conversamos con un amigo en el fondo, oye, pero mira, parece que no hay tantas pruebas de que como se murió Antares de la Luz, se suicidó y que una de esas personas, no hay tantas pruebas, etcétera. Y él me decía, ¿sabes lo que pasa? En un caso tan mediático como este, se necesita un culpable. Así es simple, porque si no es muy complejo al respecto, etcétera. Entonces, también ahí va a poder analizar cómo, en el fondo, dado el contexto, cómo abordarlo, ¿no? Y todo eso, me imagino una máquina que te procese todo esto, te procesa todo y finalmente llega a las mejores conclusiones al respecto. Así que yo creo que falta, como hemos hablado todo el rato, falta mucho, pero definitivamente vamos bien encaminados para allá. Lo importante es que tengamos estas conversaciones. No estamos solo nosotros en este podcast conversando este tema, sino que hay millones de personas en todo el mundo que también lo están haciendo. Y más que solo conversarlo, es el, como tú dijiste, ponernos de acuerdo como sociedad sobre qué es lo que vamos a hacer al respecto. Sí, claro. Si hay un tema, en el fondo, muy potente detrás de esto, van a haber personas que se van a quedar atrás, sí o sí. Incluso puede ser que nosotros mismos, o digamos en unos años más, yo creo que hoy día igual estamos más o menos ahí como caballo, pero en algunos años más, digamos, para seguir avanzando esto, nosotros vamos a ser las personas de mayor edad, que vamos a estar más desconectados, digamos. De hecho, yo lo veo hoy día con mi hija, realmente, no, es que estoy ocupando tal cosa. Yo me acuerdo cuando salió TikTok, por ejemplo. O sea, yo lo conocí por mi hija, TikTok. Claro, hoy día lo ocupo, veo los videos, me entretengo, etcétera. Pero me llegó por mi hija. Ella fue la primera que lo empezó a ocupar, etcétera. Y así va pasando con muchas cosas. Y te pasa, no sé, mi papá, no, que de repente que tiene que hacer y buscar en internet, que quiere comprar algo, etcétera. Ahora en día ya lo hace. Pero yo diría los primeros años al respecto, cuando ya empezó a salir el tema del e-commerce, le aterraba el tema. Y finalmente ya se subió al carro y ya compra y todo.
Pero al principio uno como que no le da miedo usar esta cuestión. Y puede que vaya a empezar a pasar eso. Me dijiste después, el otro día veía un video de unas personas que se subían a un auto que se manejaba solo y que se estaban sentados atrás y estaban aterrados. Decían, oye, pero vamos por la calle manejando a, no sé, 80, 100 kilómetros por hora y no va nadie manejando. Es que también pasa que a nosotros, los seres humanos, nos gusta mantener el control de las cosas. Entonces también a veces sucede que a la gente le da miedo porque siente que pierde el control. Y quieres también que simplemente no se quiere subir el tema digital. Por ejemplo, yo tengo una prima que hasta el día de hoy paga las cuentas por caja y jamás por internet o con pago automático. Y no tiene redes sociales ni nada. Sí, no, sí pasa. Hay gente que no le interesa. Y bueno, también por eso depende mucho de los contextos. Porque, bueno, también una vez un ramo que estaba haciendo innovación, me acuerdo que queríamos abordar problemáticas digitales de las personas de la tercera edad. Y me acuerdo que tuve un grupo de alumnos que habían realizado una solución para que, no sé, esta persona de tercera edad no tuviera que salir de casa, pudiera hacerlo todo. Y la verdad es que la persona de tercera edad sí quería salir. Y tenía una programación de que todos los días iba a pagar una cuenta distinta, todos los días, y salía, y era porque le gustaba, no porque no pudiera, qué fácil, lo pago en internet, no el tema. Era el tema de salir, de poder traerse, ir un día para acá, para allá. Entonces también hay que entender eso, que en el fondo como personas, digamos, tenemos también intereses, tenemos ciertas motivaciones muy distintas, y hay que depender de cada uno en el fondo, y pues no podemos pretender que todos piensen de la misma manera, ¿verdad? Entonces ahí es cuando también parte de nuestros desafíos en el fondo como hacia adelante respecto a la inteligencia artificial, que van a haber gente que no le va a interesar en el fondo probablemente en estos tiempos. Hay gente que no se sube al carro, no sé, el otro día a un alumno les pregunta, ¿a quién conoce ChatGPT? Una persona me levantó la mano. Yo no sé si se hicieron los cuchos, digamos, no dijeron porque quieren ocupar los ramos, etcétera, y hacer como que no lo conocen o la verdad es que no lo conocían, ¿ya? Claro que mi idea, como te digo, en el fondo yo por qué pregunté quién lo conocía, porque yo quiero que sí lo ocupen en el ramo, ¿ya? Ahí viene un desafío en todo caso nosotros como profesores, digamos, al respecto, porque si yo le hago una prueba tipo, oye, la misma inteligencia artificial te la va a contestar, ¿ya? Pero ver cómo lo ocupan como asesores nuevamente y que finalmente puedan llegar a resultados superiores a los que están acostumbrados porque tienen a alguien que les puede, bueno, o un algo, no sé cómo llamar la estructura, pero es una inteligencia artificial que nos puede ayudar en el fondo para seguir adelante y obligarlos a ser más pensadores críticos también. Yo creo que el tema del pensamiento crítico, como lo que comentaste hace un rato, es fundamental. En poder empezar a discernir ciertas cosas, poder tomar decisiones, digamos, basados en información que hoy día está cada vez más a la mano y que hoy día ya ni siquiera hay que buscar en Google, puedes preguntarle a ChatGPT y te dan información masticada, procesada en el mundo, hace los cruces que sean necesarios, etcétera. Sigue un poco lo que hizo Microsoft ahora con la compra de ChatGPT, en el fondo quiere integrar a Bing, a su buscador, el tema de inteligencia artificial. Entonces ahí vamos a ver qué va a pasar, pero puede llegar a ser súper potente. Imagínate todas las búsquedas indexadas, etcétera, digamos fortalecido, digamos por, en este caso, un chatbot, en ChatGPT. Yo creo que es como el siguiente nivel, digamos, en búsqueda web. O sea, siguiente nivel, definitivamente. Sí, cuando antes había que buscar página por página, después aparecieron los buscadores como Altavista, después apareció Google con un algoritmo súper potente, mejorado, y ahora ya estamos integrando en inteligencia artificial a los buscadores. Entonces vamos a la siguiente etapa. La inteligencia artificial da para mucho. No solo en desarrollo como hablábamos, sino que tiene muchísimo campo. Bueno, a mí me preocupa que la inteligencia artificial se está tomando en marketing digital. Por ejemplo, hay muchos quienes usan Canva para diseñar para sus redes sociales. Entonces yo pensaba, si Canva ya te hace las imágenes de acuerdo a lo que le pides, que lo hace, además te permite programar las publicaciones, lo único que le falta es incorporar ChatGPT y ya ni tienes que preocuparte de crear contenido o redactar el copy. Es decir, podría hacerlo todo y tú solamente supervisas que vaya de acuerdo a lo que le señales. Claro. Pero, a ver, yo no sé hasta qué punto es tan malo. Porque, por ejemplo, no sé, pues,
lo típico ya, Netflix, ¿ya? Netflix en el fondo a través de su algoritmo de inteligencia artificial y todo lo que hace finalmente te recomienda las mejores series para ti, ponte tú, ¿ya? Entonces al final con esto ahí va aprendiendo en función de esto, por eso en mi casa vamos a ver de repente una serie, no, ¿en qué usuario lo vemos? Nos pasa eso, porque no queremos en el fondo que se ensucie, digamos, como mi propia, digamos, perfil. Bien, por otro, claro. Exacto, entonces de repente no sé, con mi señora hay películas de amor que me encantan a mi señora. Y yo no, en tu perfil, el mío no, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿hasta qué punto está en manos? No lo sé. ¿Ya? Porque entendiendo también que ahí depende un poco, ya nos vamos a la parte como más teórica, con la definición del marketing. Digamos que el marketing no busca crear necesidades que no existen, sino que en el fondo lo que hace es llevarte, digamos, de soluciones a tus necesidades puntuales, en el fondo que a veces no sabéis que existen. Entonces, por un lado, los que producen contenido, hoy día a través de todos estos sistemas, hoy día se puede generar como la ultra personalización. Entonces, por un lado, se le hace la pega más fácil al especialista en marketing, que es capaz de generar ultra personalización y una oferta, digamos, totalmente específica para mí como usuario. Y por otro lado, yo como usuario recibo una oferta entre todo esto, este mundo, digamos, de ofertas que recibimos de todo. Empiezo a tener ofertas de cosas que, la verdad, que sí están alineadas con mi perfil, cómo yo pienso, con mis intereses, ¿ya? Porque, por ejemplo, ya entrando un poco más al marketing, yo estoy trabajando en marketing, de hecho, en Microsoft en marketing, ¿ya? Entonces, en marketing, los típicos, los canvas personas, los perfiles, yo me acuerdo que donde tú se definían tipos de usuarios. Entonces, había algunos, por ejemplo, que eran los value maximizers, así le llamaban, que en el fondo básicamente eran los que buscaban maximizar el costo-beneficio. Y había otros tipos de usuarios, por ejemplo, que eran los design seekers, que básicamente buscaban el diseño. Entonces, si tú compras una tele, entonces el value maximizer lo que busca es la mejor tele precio-calidad. Pero por otro lado, los design seekers en este caso, que buscaban una tele que fuera bonita, que el adorno, puede que sea más cara, pero no era lo mismo, porque en el fondo lo que buscaba algo que se viera bonito en su living, en su casa, en su pieza o donde sea. El diseño tendría más valor. Exactamente. Así como otros tipos de usuarios que son aquellos que quieren, ojalá, el mejor de todo, ¿no? En la mejor televisión que tenga todo, que tenga HDR, que tenga todo, bueno, lo que uno se le ocurra, ¿ya? Entonces imagínate que te llega esa oferta, en el fondo, directamente a ti, lo que tú necesitas, lo que tú querís, y te llegan, no sé, 5 ofertas al respecto, pero de justo lo que tú estés buscando. Uy, sería increíble. E imagínate más, tienes que ir, estoy pensando en un ejemplo que nos pasó hace poco. Tuve un matrimonio el sábado pasado, se casó una prima. Entonces mi señora dijo, ya, me voy a comprar un vestido, ¿ya? Y partió, empezó a dar vueltas en varias tiendas. De hecho yo lo acompañé en algún minuto. Al final estaba entre uno, otro, tuvo que salir a buscar y todo. Pero imagínate si distintas compañías con la hipersegmentación, que ya conocen sus gustos, llegan y dicen, mira, acá tenéis 3 alternativas de vestido. Y que los 3 responden exactamente a sus gustos, a lo que quieren mostrar en ese minuto, a sus intenciones, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿es tan malo? Yo no creo. El problema, y volvemos a los dilemas éticos, es cuando se ocupa mal, ¿ya? Es cuando se ocupa mal y los tratan de manipular con las fake news, etcétera, ¿ya? Pero por ejemplo, no sé, pues si uno hace una campaña de algo y se hacen estos típicos análisis de sentimientos en el fondo para ver si es que en el fondo está bien recibido, está mal recibido, la gente lo tomó bien, lo tomó mal, en el fondo también te va a ayudar a las empresas y a los sectores de marketing a tomar mejores decisiones en el fondo respecto hacia dónde moverse, donde en el fondo las personas nos sentimos más cómodos. Y a lo largo, si imagínate, ya maximizando esto, pero todas las compañías trabajan en función de lo hacen bien, supongamos, sin temas éticos de por medio. Es un mundo ideal que no creo que pase, pero es un mundo ideal en el fondo. Incluso tendremos un mundo mejor donde nos preocupamos de que no se generen conflictos, no se generen problemas y todo, por temas como análisis de sentimientos en general, ¿ya? Así que, no, yo creo que es súper potente el marketing hoy día. Como tú decís, en marketing hay muchas aplicaciones, bueno, desde el Canva hasta otras.
hay gente que se ha dedicado a sacarle el jugo, digamos, al ChatGPT desde la perspectiva del marketing, ¿ya? Es cosa de buscar un poco en internet o revisar LinkedIn, y a cada rato aparecen, mira, los mejores prompts para incluir ChatGPT para tus campañas de marketing, ¿no? Así que yo lo veo bueno. Pero lo tiene más ético, y eso es lo que tenemos que hacernos cargo, porque si no nos puede ir mal, Bueno, muchísimas gracias, Andrés. La conversación ha estado súper entretenida. En realidad a veces nos fuimos un poco más allá de lo que es la inteligencia artificial. Te agradezco muchísimo que te hayas hecho el tiempo de conversar sobre la inteligencia artificial. ¿Te gustaría decir algo más para el cierre? Bueno, yo conversamos harto. Yo creo que este tema da para mucho. Podríamos estar conversando todo el día. Un tema apasionante. Yo creo que el mensaje en el fondo es no tratar de pelear contra esto, que es algo que ya llegó, ya se instaló, en el fondo se está desarrollando. Yo creo que hay que aprovechar de subirse a este carro, tengamos todos, las universidades, los colegios, las personas, digamos, en la casa, nosotros, las empresas, digamos, hacerlo parte de nuestra vida. Pero no olvidando cosas que conversamos, por ejemplo, todos estos temas, estos dilemas éticos que van a ir apareciendo a medida que avance, y algo que yo encuentro fundamental, el tema que se van a ir acrecentando las brechas digitales, ¿ya? Entonces, como sociedad, hacernos cargo de todas estas diferencias, de estas brechas que se van a ir generando, la gente que se van quedando abajo, porque finalmente como sociedad no nos va a hacer bien. Tenemos que subirnos todo a este carro para que todos podamos sacarle el jugo y finalmente tengamos más ciudadanos conectados. Así que eso, te agradezco mucho. Cuando quieras me invitas a conversar de tecnología, me encanta el tema. Así que eso, Bea, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Andrés. La inteligencia artificial tiene el potencial de transformar la forma en que vivimos y trabajamos. Sin embargo, es importante considerar cuidadosamente las implicaciones éticas de esta tecnología y trabajar para garantizar que se utilice de manera responsable y beneficiosa para la sociedad. ChatGPT es un ejemplo emocionante de cómo la inteligencia artificial puede utilizarse para mejorar la comunicación y la comprensión del lenguaje natural. Muchas gracias por escucharnos y no te pierdas nuestro próximo episodio de Emprende Libre.